Hola, bienvenidos nuevamente a Siempre Siendo Reformados. Mi nombre es Andrés Martínez y soy de Puerto Rico. En el video anterior, titulado Enseña Juan 6 la transubstanciación, 3 argumentos negativos, voy a dejar el link en la descripción para que le echen un vistazo. En este video estuvimos proveyendo 3 argumentos en contra de la interpretación católico-romana de este texto. Los católicos romanos utilizan el texto de Juan 6 para probar la doctrina de la transubstanciación. Y toman, por ejemplo, los versículos, especialmente los versículos 50 al 58 de Juan capítulo 6, vamos a decir literalmente. Y, por ejemplo, las declaraciones de Jesús sobre comer su carne y beber su sangre, las toman de manera que en la última cena, instituida por el Señor, el pan y el vino utilizado en esta cena, su sustancia es cambiada o transformada y son literalmente transubstanciados en el cuerpo y la sangre del Señor, la carne verdadera de su cuerpo y su sangre verdadera, de manera que así podamos comer su cuerpo y beber literalmente su sangre como nos manda el Señor. Esa es la interpretación católico-romana del texto de Juan 6 y para eso es que utilizan este texto. En este video lo que vamos a hacer es examinar los argumentos que ellos proveen a favor de la interpretación de Juan 6 de la Iglesia Católica Romana. ¿Cuáles son los argumentos que ellos proveen? Bueno, por ejemplo, en el versículo 51 de Juan capítulo 6, Jesús nos dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Jesús dice que si alguno come de este pan, que es él mismo, vivirá para siempre. Y el pan que él dará es su carne, la cual él dará por la vida del mundo. Entonces los judíos, según nos dicen los católicos romanos, entienden a Jesús literalmente. Ellos verdaderamente entienden que Jesús está diciendo que debemos comer su carne y le preguntan cómo puede éste darnos a comer su carne. Entonces los católicos romanos argumentan que en el versículo 53, cuando Jesús le responde a los judíos, él no les explica que está hablando simbólicamente o espiritualmente, sino que les confirma lo que ellos están pensando y les dice: si no, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y los siguientes versículos. Pero ¿será esto lo que realmente está afirmándoles Jesús de nuevo a los judíos? ¿Está Jesús afirmándoles que de veras debemos literalmente comer su carne y beber su sangre en el versículo 53? Porque es cierto que Jesús está reafirmando lo que dijo en el versículo 51. Pero ¿qué es lo que quiere decir en el versículo 51? Si vieron mi video anterior, podrán ver que yo di el argumento de que en el versículo 51 Jesús dice: si alguno comiera de este pan, vivirá para siempre. Y donde más en esta sección de Juan 6 Jesús habló sobre cómo obtener vida eterna. Esto es en el versículo 47, que dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Así que lo que Jesús dijo en el versículo 51 debe interpretarse a la luz de lo que está antes, debe ser interpretado contextualmente. El comer el pan, que es Jesús, en el versículo 51 es una manera figurada o simbólica o espiritual de decir, de volver a decir lo que él ya dijo en el versículo 47, porque si nos fijamos, el creer en él nos trae vida eterna, el comer de él nos trae comida eterna, como lo dice la Reina Valera, vivir para siempre, pero son sinónimos, ¿no? Así que si Jesús estaba afirmando en el versículo 53 lo que ya había dicho en el 51, y lo que dijo en el 51 lo que quiere decir es lo mismo que quiere decir en el 47, entonces Jesús no les está afirmando a los judíos que debemos literalmente comer su carne. Está afirmándoles lo que ya dijo en el 51, que ya sabemos que Jesús está hablando del Evangelio, de creer en Él, y creyendo en Él tenemos vida eterna. Eso es lo que Jesús está afirmando en el versículo 53. Si vemos, por ejemplo, también el versículo 54, que dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Si vieron mi video también, verán que dije que la última frase de este versículo, tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero, en el texto griego es casi exactamente igual a la frase del versículo 40 que dice: tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Lo cual quiere decir que creyendo y viendo al Hijo, eso nos trae el mismo resultado que comer la carne y beber la sangre del Hijo del Hombre. Esto es vida eterna y ser resucitados en el día postrero. Así que comer su carne y beber su sangre es una manera espiritual de decir lo que él ya había dicho en el versículo 40. Esto es simplemente interpretar el versículo 54 contextualmente.
Y también si vemos en el versículo 58, Jesús dice, este es el pan que descendió del cielo. El verbo que utilizó para descender es katabaino. ¿Y dónde más Jesús utilizó este verbo anteriormente en la sección? Lo utilizó en el versículo 33 cuando dijo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Así que si Jesús, de paso debemos reconocer que los versículos que están alrededor del versículo 33, esto es un contexto espiritual. Jesús está diciendo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre ahora os da el verdadero pan del cielo. En el versículo 35 dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, el que en mí cree nunca tendrá sed. Estos versículos nos muestran un contexto simbólico, ¿no? Pues si Jesús está utilizando palabras en el versículo 58 que ya ha utilizado anteriormente, donde estaba hablando de cosas espirituales, pues entonces podemos ver claramente que el contexto sigue consistente, el significado de las palabras de Jesús sigue consistente. Está hablando de creer en Él, está hablando de ir a Él. Cuando habla de comer y beber su carne y su sangre, son simplemente términos que está utilizando para decir creer en Él y ir a Él y obtener vida eterna de esta manera. Así que en los versículos 53 al 58, Jesús no le está reafirmando a los judíos que deben literalmente comer su verdadera carne y beber su verdadera sangre. Los judíos quizás entendieron esto, pero esto no es lo que Jesús quiere decir, y lo podemos ver con los argumentos ya provistos y simplemente si interpretamos el pasaje contextualmente. Otro argumento es el siguiente, es el argumento del uso del verbo griego trogo, que significa comer. Los católicos romanos argumentan que, por ejemplo, en los versículos 54 y en adelante, Jesús utilizó un verbo particular para la palabra comer, que es trogo, y este verbo es un verbo más gráfico, significa realmente masticar, y así lo traduce la Biblia textual que utilizamos nosotros los protestantes, que dice en el versículo 53, dice, el 54, el que mastica mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. El verbo para comer que utilizó Jesús aquí literalmente significa masticar, y los católicos romanos argumentan que Jesús está utilizando el lenguaje más gráfico para dejarles claro que sí está hablando literalmente, y además también argumentan que esta palabra nunca puede ser utilizada de manera figurada. Pero si quieren decir esto, simplemente invitamos a nuestros amigos católicos a que nos provean algún léxico griego que diga eso, que diga que la palabra trogo nunca puede ser utilizada de manera figurada. Y de paso podemos añadir, Thayer's Greek Lexicon es un léxico que habla del uso de la palabra trogo en Juan 6, dice que es en lenguaje figurado. Así que sí hay léxicos griegos que nos hablan de que esta palabra puede ser utilizada de manera figurada, y específicamente citan Juan capítulo 6. Entonces, otra cosa que nos dicen con el uso de esta palabra es que primero Jesús estaba utilizando otro verbo griego para comer, pero luego lo cambió al verbo trogo, que es más gráfico, para lo mismo, para hacerles ver a los judíos que estaba hablando literalmente. Pero si nos fijamos bien, cuando los judíos le responden a Jesús en el versículo 52, en el versículo 53 Jesús no cambia la palabra inmediatamente. En el versículo 53, luego de responderle a los judíos, Jesús todavía utiliza el verbo que utilizó anteriormente. Este es el verbo fago. Él cambia la palabra, él cambia el verbo y utiliza el verbo trogo en el versículo 54. Así que si Jesús realmente quería utilizar el verbo trogo para ser más gráfico, entonces ¿por qué no simplemente cambió el verbo inmediatamente después que los judíos le respondieron? ¿Por qué no lo utilizó en el versículo 53? Esto nos indica claramente que muy probablemente Jesús utilizó el verbo trogo porque lo utilizó como sinónimo del verbo que ya había utilizado, lo utilizó de manera intercambiable. Así que este argumento tampoco es un argumento válido. Otro argumento es un argumento estándar, lo proveen muchos católicos romanos, lo vas a ver en muchos artículos por el internet, debates y videos en YouTube, y es utilizado incluso por el doctor Fernando Casanova. Es el argumento que dice que cuando los discípulos de Jesús comenzaron a marcharse y comenzaron a dejar de seguirle, Jesús no los paró y trató de que volvieran diciéndoles, hey, estaba hablando simbólicamente, estaba hablando espiritualmente, y que como no hizo eso, eso significa
que sí estaba hablando literalmente, las personas lo entendieron literalmente y él dejó que se fueran porque eso era realmente lo que estaba diciendo. El problema de este argumento es que asume que siempre que las personas no entienden lo que Jesús dijo, Jesús siempre les explica lo que quiso decir. Y esto no es así. Claramente podemos ver en Juan capítulo 2, si vamos a Juan capítulo 2, Juan capítulo 2 nos dice, respondió Jesús y les dijo, versículo 19, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Ahora escuchen esto bien, versículo 22. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Así que Jesús no les explicó a sus discípulos lo que él quiso realmente decir en Juan capítulo 2, sino que ellos lo entendieron cuando él resucitó. Así que si Jesús daba una enseñanza y las personas no la entendían, no necesariamente Jesús les explicaba lo que quería decir. Y de paso también podemos añadir, esto quizás cause problemas a los católicos romanos y a algunos protestantes que no sean reformados. Pero en Marcos capítulo 4 y en Mateo capítulo 13 Jesús habla de que los misterios del reino de los cielos no son dados a todo el mundo. Así que Jesús no tiene por qué explicarle a las personas lo que quiere decir. Y si no lo hace es porque probablemente no se los da, no se los ha dado o no se los dará. Un último argumento que dan los católicos romanos es el siguiente, es que los judíos en este tiempo entendían el comer carne y beber sangre humana como términos que se referían a persecución, ¿no? Que entendían que si alguien hablaba de comer la carne y beber la sangre de alguien, significa que iba tras él para asesinarlo. Y que entonces, si Jesús aquí estaba hablando simbólicamente, entonces probablemente lo que estaba diciendo era que el que viene tras mí para asesinarme tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Esto es un argumento católico romano. El problema es que simplemente lo que podemos decir es que Jesús proveyó el contexto para interpretar sus propias palabras. Lo podemos ver desde el versículo 25 en adelante. Así que si los judíos estaban realmente prestando atención y sabían interpretar las palabras de Jesús en su contexto, y específicamente los discípulos de Jesús, si ellos sabían interpretar las palabras de Jesús en su debido contexto, no hubieran entendido esto. Si nosotros miramos el contexto que Jesús nos provee antes de estas declaraciones en los versículos 50 al 58, podemos ver claramente que de ninguna manera podemos entender esto, de ninguna manera los judíos pudieron haber entendido esto, y realmente no hay razón contextual para entender, para decir que esta idea es correcta. Así que el contexto en Juan 6 y Juan 6 realmente nos enseña que las palabras de Jesús sobre comer su carne y beber su sangre deben tomarse en sentido espiritual. Y de paso también añado, hay incluso protestantes que dicen que interpretar un pasaje literalmente es interpretarlo de la manera que el autor lo escribió o por la razón que lo escribió, interpretarlo en su contexto. Eso es interpretar un texto literalmente. Así que si nosotros los protestantes interpretamos Juan 6 en su contexto y tomamos las declaraciones de Jesús de comer su carne y beber su sangre en su contexto, realmente somos nosotros los que estamos interpretando Juan 6 literalmente. Lo estamos interpretando de acuerdo a la intención con la que Jesús dijo estas palabras y la intención por la que Juan, inspirado por el Espíritu Santo, escribió estas palabras y las registró en el Evangelio de Juan. Así que estos son los argumentos principales católicos romanos acerca de este texto, y podemos ver que pueden ser fácilmente refutados. Así que si este video ha sido de utilidad para ti, de bendición para ti, te invito a suscribirte a mi canal y a estar pendiente al próximo material que estaré publicando, y espero realmente que este material haya sido de utilidad y de bendición para ti, que puedas utilizar estos argumentos en tus futuras discusiones con católicos romanos y en los momentos que tengas la oportunidad de exponer la verdad de la palabra de Dios. Así que Dios les bendiga mucho y estén pendientes a los próximos videos.